Los finales de las series siempre son recordados, ya sea porque le dieron un cierre a la mayoría de sus tramas, dando un buen sabor al espectador. A veces son malos, tirando por la borda todo lo interesante que se construyó en el camino en una temporada o en los últimos 3 capítulos. Y, por último, están los inesperados, esos finales que te dejan pensando, ¿en serio así terminó esto? Es el oficial, es el malvado alce que me encerró en el armario durante el verano y después robó mi empleo como profesor. Él no es el profesor del campamento riñón. Sí, ¿luego qué? El campamento de Laszlo. Empecemos con una serie que era simplemente eso, una comedia tranquila de un chico mono en un campamento junto a sus amigos. Tenía ese típico personaje que no hablaba mucho, más que una que otra palabra, y que, curiosamente, era el mejor del grupo. Y, cuando me pongo a pensar, ¿recuerdan un personaje mudo que no sea muy memorable? Pero, en fin, el campamento de Laszlo básicamente se basaba en sus personajes relajados, situaciones absurdas, nada fuera de lo normal, irónicamente. Pero todo eso cambia cuando llegas a su final de la serie. El episodio comienza con todo el campamento lavando su ropa, ya que llevaban mucho tiempo sin lavarla, pero Lumpus no quiere hacer ese trabajo, terminando mejor por pintar su pelaje, pareciendo que tiene ropa limpia. Esta idea se esparce por el pueblo. Esto hace que Lumpus sea considerado un genio, pero todo se acaba cuando empieza a llover, y luego de eso aparece la policía con un sujeto que dice que Lumpus era un farsante, y sí, lo era, terminando en que se lo llevan a un manicomio, y terminando el episodio y la serie así. También, en el final, revelan que ese era el último día del campamento. Y así, el personaje que vimos durante toda la serie como el encargado del campamento. Resulta que era un impostor. El verdadero jefe estaba literalmente encerrado en un armario. Así que, un campamento de niños estaba siendo manejado por un loco errático. Vaya, esto no solo era raro, sino que también oscuro cuando lo piensas detenidamente. Y lo más fascinante es que todo eso pasó en los últimos minutos del capítulo, nunca mejor dicho, vaya pedazo de plot twist. Además, como curiosidad, el jefe de exploradores original era un buey, que tenía un parentesco con Efer, quien fue uno de los protagonistas de la serie llamada La vida moderna de Rocco, serie que fue hecha por el mismo creador. Esto hizo que algunos fans de las series lanzaran teorías de que ambos personajes eran los mismos o que tenían alguna familiaridad, pero nada de eso se confirmó, quedando en simples teorías, que realmente no eran posibles ya que las dos series eran de diferentes canales, quedando en una bonita referencia. ¿Quién dijo algo sobre convertirse en peces? No sabía que el caramelo podía hacer eso. ¿Qué te pasó a ti, Bubi? Oh, bebé, me deprimí tanto cuando te fuiste que no pude parar de comer caramelos. Supongo que encontraremos un nuevo lugar donde vivir. Supongo que sí, bebé. Supongo que sí. Las maravillosas desventuras de Flapjack. Ahora, sí hablamos de finales raros. Las maravillosas desventuras de Flapjack siempre fue una serie extraña, desde el mero hecho de que dentro de su producción tenía a las personas que iniciarían la era dorada de las caricaturas modernas. Una de las series más raras y entretenidas, pero dentro de su propia lógica retorcida. Tenía ese estilo grotesco, surrealista, pero que se dejaba ver, hasta su último episodio. El episodio se centra en la Rimenta y en cómo comienza a vender un nuevo producto llamado 1000 pedazos de caramelo, que es tan delicioso que Flapjack y el Capitán Nudillos se vuelven adictos, disfrazándose para comprar más, a pesar de la advertencia de que solo se debe consumir uno o, si no, se convertirán en peces. Pero ellos ignoran la advertencia y, a manera de burla, empiezan a jugar constantemente con peces, golpeándose y aventándose los unos a otros, desarrollando una gripe de pez y comenzando a transformarse físicamente en peces, aunque ellos creen que es por el caramelo. Tras buscar una cura en el océano y someterse a un tratamiento, logran revertir su condición. Sin embargo, al regresar a la costa y comer más de los 1000 pedazos de caramelo, terminan volviéndose reales, incluyendo a Bubi, que también comía de esos caramelos. Debido a esto, son expulsados nuevamente de Bahía Tormentosa, dejando abierta la posibilidad de que, al ser ahora seres reales, finalmente encuentren la isla acaramelada. Por eso la isla tenía un aspecto igual de realista.
A diferencia del anterior, este final podría pasar como un capítulo autoconclusivo sin afectar la continuidad de la serie, pero, al ser el final, se queda como un final abierto. Como curiosidad, esta serie tuvo en su producción a personas que luego harían series que serían recordadas como la era de la revolución en la animación. Series que ya no eran episódicas, sino que ahora tratarían de contar historias un poco más elaboradas y con mayor identidad propia, pero siempre manteniendo ese enfoque para público infantil y enseñando lecciones y reflexiones de vida. Se podría decir que Las Desventuras de Flapiac es el padre de una generación animada, y, así como van las cosas, abuelo de otra. Es quien tú eres. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué las cosas no pueden volver a ser como eran? Las cosas nunca fueron como recuerdas. Ahora déjame en paz. Las cosas cambian, chico bestia. La chica que quieres que sea es solo un recuerdo. Ven conmigo. Ve tú. Tú eres el joven titán. Es quien eres. Pero yo no. No soy una heroína. No me interesa salvar al mundo. Solo soy una chica que tiene prueba de geometría y no ha estudiado. Chico bestia a Robin. Voy en camino. Cambio y fuera. Los jóvenes titanes. Este final es controversial, no por ser malo como tal, sino que, para lo que fue la serie, se sintió muy abierto para algunos, dejando mucho para seguir contando. El episodio se titula Las cosas cambian. El episodio nos cuenta cómo Chico Bestia se encuentra con una chica idéntica a Terra, lo que lo lleva a intentar reconectar con su pasado, mientras los titanes enfrentan una nueva amenaza en la ciudad. Cuando él la encuentra, ella no recuerda absolutamente nada, ni a los titanes, ni su vida como heroína, ni a él. Y lo más fuerte es que ni siquiera intenta recordar. Le dice algo bastante simple, pero muy directo, que las cosas cambian, y que el pasado debe quedarse atrás. Durante el episodio podemos observar que la estatua de piedra que quedó de ella tras su sacrificio ya no estaba. Con la frase final, es obvio que era ella, o tal vez no. Son preguntas que no se han respondido, a casi 20 años desde el estreno del episodio. Pero, en sí, este final, aunque no lo parezca, sí era una despedida, ya que todo se centra en que las cosas cambian. A veces lo hacen para bien o para mal. O, en el caso de las personas, alguien que conocías, después de ciertas experiencias, termina alejándose de ti para enfocarse en su vida, ya sea para mejor o peor. Pero, independientemente, hay cosas que no podemos forzar, y mucho menos a una persona que ya está decidida. También podemos ver que, a veces, la vida cambia. Por ejemplo, una serie que antes estaba, ya no está. Al final del día, las cosas cambian, y solo nos queda aceptarlo y afrontarlo. Pero sí, para resumir, el mensaje del capítulo termina siendo uno sobre crecer, y aprender a soltar. Stop the wedding! So, Sally, too late. You should... Beatrice. Beatrice? Beatrice? Who's Beatrice? My wife. My first wife. I mean, you're alive. Did Cornfed ever tell you? Duckman, I can explain. Duckman. Para mí, los peores finales son los que terminan en un continuará. Este es el caso de Duckman, pero, para hablar de su final, hablemos un poco de qué trata esta serie, ya que tiene más de 32 años desde que se estrenó. Ya en el tema, la mejor forma de describir a Duckman sería como la serie BoJack Horseman, pero con la diferencia de que Duckman parecía tener más chances de redimirse y ser una mejor persona, ya que, en sí, fue un mal padre, amigo, pero eso cambiaba cuando le mencionaban a su esposa fallecida, Beatriz. Y curiosamente, el episodio final era básicamente Duckman dando el paso final, aceptando su partida, a punto de casarse. Aparece Beatriz, la esposa de Duckman, quien se suponía que estaba muerta desde el inicio de la serie. Y justo cuando todo apunta a que por fin van a explicar qué pasó, el episodio termina con un simple mensaje: continuará. El problema es que ese continuará nunca pasó. La serie fue cancelada después de sus 4 temporadas, justo cuando dejó ese continuará, ya que no tuvo la suficiente retención de audiencia como para seguir siendo renovada. Y así, sin más, la historia quedó incompleta. Desde hace 28 años. Y la verdad, este tipo de finales son peores que uno malo.
porque al menos un mal final cierra todo, de la manera que sea, pero concluye. Mientras que este tipo de finales te dejan esperando más, y mientras más pasa el tiempo, la posibilidad de una continuación es casi inexistente. Y sí, en los pocos casos que hay, ya pasa tanto tiempo que, cuando lo retoman, se siente el cambio de escritura de la época. Un ejemplo sería Secundaria de Clones, que tuvo un final similar y esa fue del 2003, y tuvo su revival en 2023, y se siente demasiado el cambio de escritura en 20 años. La mayoría de los chistes, así como las personalidades de esos personajes, fueron, por decirlo de alguna manera, actualizados. A algunos les gustó, pero a la mayoría no, y eso terminó en otra cancelación, ya que había poca esencia de una serie de los 2000. Y con Duckman, que era una serie de inicios de los 90s, quién sabe cómo terminaría. Tal vez me equivoco y termina como una joya, como la serie de los X-Men, que el revival, no irónicamente, sí revivió todo lo relacionado a esa serie. Pero quién sabe. El tiempo dirá qué pasará con Duckman. Tal vez algún día veremos cómo continuará, o bueno, eso diría si no fuera, que el creador de la serie, mencionó en entrevistas posteriores que no tenían un plan real para resolverlo y que el suspenso era parte del espíritu irreverente del show. Creo que les debo a todos una disculpa por iniciar el fin del mundo y de la civilización y todo eso. ¡Entendemos! Bueno, muchachito, lo que pasó fue que papi estuvo a cargo del mundo y no supo cuidarlo bien, ¿sabes? ¿Nos vamos a mudar? No hay lugar para mudarnos. Es el único mundo que tenemos. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí, ya verán cómo todo se arregla, sí. Sí. Después de todo, los dinosaurios han estado en la Tierra 150 millones de años. No es posible que todos desaparezcamos. Y echemos un vistazo al pronóstico futuro. ¿Seguirá nevando? ¿Habrá oscuridad y frío extremo? Les habló su comentarista. Buenas noches. Adiós. Dinosaurios. Hay un tipo de final raro que se compara con los finales melancólicos y tristes, y esos son los desesperanzadores. Y aún más raro es que una serie de temática familiar tenga uno. Esto es lo que pasa con Dinosaurios. Una sitcom, con marionetas, humor familiar. Nada que te haga pensar en algo serio, ya que siempre estaban las lecciones de la familia y todo eso. Y todo eso cambia. Hasta que llegas al último episodio, tras una serie de decisiones equivocadas relacionadas con el medio ambiente, la familia Sinclair se enfrentará a las consecuencias de un desastre global que amenaza con acabar con toda la vida. Una especie de era de hielo, pero provocada por ellos mismos. Y la manera en que te lo dice la serie, con un presentador en la tele diciéndole a los espectadores que no hay nada que hacer, más que aguantar lo más que puedan, ya que lo que viene no es más que la extinción. Y así, como cierre de todos esos personajes entrañables y simpáticos, terminan enfrentando el fin del mundo. Y lo peor, es que es culpa de ellos mismos. Por decisiones relacionadas con el medio ambiente, provocan un cambio climático irreversible. Y lo más crudo es que el episodio termina con ellos, esperando el final. Sin solución. Sin escape. Solo una despedida, en medio del frío. Creo que lo más triste es que en la familia había un bebé, que, siendo sinceros, difícilmente llegaría a la adultez, o, si lo hace, le tocaría sobrevivir como parte de la última generación de su raza. Y sí, esto era una serie para la familia. ¿Qué tiempos aquellos, no les parece? Al final, todas estas series tienen algo en común. Esa manera de cerrar sus historias es tan única que, en menor o mayor medida, deja un hueco en el espectador. Algunas optaron por lo extraño. Otras por lo incómodo. Y otras, por algo mucho más real de lo que esperábamos ver en ese momento. Y es curioso. Porque muchas veces no recordamos estos finales cuando somos niños o jóvenes, pero cuando los vuelves a ver, es cuando realmente entiendes lo que intentaban hacer. O, al menos, lo que terminaron haciendo. Y díganme, ¿recuerdan alguno de estos finales? ¿O hay otro que les haya parecido igual de raro, incómodo, o simplemente inesperado? Porque, sinceramente, hay muchos más de los que me gustaría recordar. En fin, por mi parte, me largo.